Mira, nos encontramos acá en la sala y en este caso vamos a hablar acerca de lo que es salud. Salud y precisamente de salud de los más pequeñines. Para eso tenemos a el doctor Rafael Mora. Él es médico traumatólogo y ortopedista. Y vamos a tocar el tema del pie plano infantil. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido. Buenos días, complacido de estar con ustedes, con el equipo, con los televidentes. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la patología del pie plano. Ok, a ver. ¿Qué conocemos como pie plano? Evolutivamente, el ser humano se ha adaptado para la marcha bipedestación en ambos pies. Y eso ha hecho que nuestro pie sea fundamentalmente un punto de apoyo que nos da tanto soporte estructural y que nos permite la marcha, que se ha adaptado a través del desarrollo de unos arcos para maximizar la marcha, el desplazamiento, y nos permite biomecánicamente tener acción-reacción. Cuando pisamos, el pie hace una elongación, acumula energía elástica y cuando marchamos, esa energía elástica nos facilita para la movilidad. Entonces, ¿qué es el pie plano? El pie plano no es más que la pérdida de esos arcos que se desarrollaron durante la evolución. El arco longitudinal interno y el arco transverso del pie. Cuando perdemos ese arco, ¿qué pasa? Biomecánicamente perdemos nuestro sistema de amortiguación y empieza a generar dolor. Existe un pie plano fisiológico. Cuando decimos fisiológico es que es normal durante una etapa de la vida. Eso puede ser así hasta los 5 o 6 años. Mientras nosotros vamos biomecánicamente marchando, vamos generando entonces que toda esa musculatura del pie genere esa estabilidad biomecánica y se adapte al entorno. ¿Qué pasa cuando después de los 6 años persiste el pie plano? Podemos tener entonces un pie plano sintomático en que vemos a aquellos niños que producen dolor, se cansan, tienen fatiga, lo pones en alguna actividad deportiva, tienen mal desempeño. Incluso puede pasar que hay algunas personas que buscan ayudas en las emergencias en horas de la noche porque le duelen las piernas, le duelen los pies. Entonces vemos ese rendimiento bajo en este tipo de paciente que nos puede ocasionar problemas. Algo importante aquí en las imágenes, aquí vemos los huesos del pie. El pie tiene 26 huesos. De esa manera están distribuidos y entre ellos existe una serie de ligamentos y músculos que nos dan la estabilidad. Vamos a ir viendo otras de las imágenes, en donde vamos a ir observando lo normal. Cuando hacemos un estudio, ya sea una podoscopia o un podograma, que ya lo vamos a ver aquí en pantalla, nosotros podemos evaluar la pisada. ¿Qué porcentaje de la superficie plantar tiene en contacto con el suelo? Y es una de las maneras clínicamente donde podemos evaluar, por ejemplo aquí, en esta imagen, vemos la imagen central, Tenemos la imagen central, vemos el pie plano, donde todo el pie entra en contacto con el suelo. Tenemos a la izquierda en sus pantallas un pie normal, donde solamente el 50% de la porción media del pie tiene contacto con el suelo. Y tenemos otro pie, que es pie cabo, que solamente contacta el talón y la parte delante del pie. Vamos a ver la imagen siguiente, donde vemos un estudio de podograma. Mira, y ahí veo, por ejemplo, es más, el del medio, que sería el pie plano, muchas veces yo lo pudiese considerar como normal, pero no. Resulta que no puede haber tanto contacto y está el otro, por supuesto, que es el otro punto de vista, el extremo, pues. El arco longitudinal medial es el que acumula esa energía cinética, elástica, para nosotros poder marchar con menos desgaste. Entonces, al tener el contacto completo, como lo vemos en esta imagen, este es un podograma que lo vemos de izquierda a derecha, según los grados y la complejidad del pie plano. El primero de la izquierda es lo normal. El pie normal, De ahí vamos viendo grado 1, grado 2, según el porcentaje de la superficie plantar que entra en contacto con el suelo. Entonces, aquí vemos en esta imagen cómo, dependiendo del porcentaje de la superficie plantar que entra en contacto con el podoscopio o el podograma en este caso, vamos a clasificar los pies planos. Podemos ver una imagen siguiente donde vemos entonces cómo se ve a la inspección un paciente con un pie plano. Fíjate tú que el cuarto que estoy viendo de verdad se ve... Eso ya es un pie plano severo. Sí, mucho. Entonces, que en los niños de repente va a ser normal, ¿verdad? Hasta los 5 o 6 años. Hasta los 5 o 6 años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se desarrolla el sistema ligamentario y muscular para mantener la estabilidad, nos trae problemas. Aquí vemos esta imagen de paciente donde vemos que
vista de la parte posterior, vemos como los talones están caídos hacia la parte interna, ¿ok? Vemos como hay una caída hacia la parte interna del pie y esto es lo que se conoce como pie plano, ¿ok? Genera estos problemas biomecánicos. Existen pacientes en el que este pie plano no genera ningún tipo de problema biomecánico y no genera dolor. Ajá. Pero tenemos otros pacientes en los que sí. Okay. Cuando hacemos una rayos X, así como lo estamos viendo aquí, ajá, miren las líneas rojas de la imagen superior, esa línea roja es la alineación normal que existe entre el hueso que se llama astrágalo y un hueso que se llama primer meta. Debe ser lineal. Okay. En la imagen inferior vemos que esa línea roja, el hueso que se llama astrágalo está dirigido hacia abajo y el primer meta está totalmente plano y se genera ese ángulo. Ahí es donde nosotros determinamos que existe un pie plano, no tiene puente y nos va a generar los problemas biomecánicos en el pie. Entonces, nuestros pacientes se quejan de que tienen dolor, no rinden, ¿y qué pasa con ese niño? Se nos queda en casa, es sedentario, se nos engorda con facilidad porque no hace ningún deporte. Claro. Y tenemos entonces un problema que vamos a limitarle su actividad. Mira, de hecho, en esa imagen yo veo que el pie izquierdo, sobre todo, está como que del tobillo hacia abajo, como que más inclinado, ¿no? Exacto. Ahí tú ves, eso se llama valgo, donde está el tobillo está dirigido hacia la parte medial del cuerpo. Entonces, ese derrumbamiento o inclinación interna que tiene allí el tobillo genera la molestia y el problema biomecánico, porque hay una desalineación en la transmisión de carga. Sí, ahí se ve claramente, y me imagino que los dolores son a nivel de tobillos, rodillas, ¿no? Piernas. ¿Completo? Exactamente. Aunque parece tan sencillo que el problema sea en el tobillo, la transmisión de carga es a través de toda la extremidad inferior. Wow. Y genera dolor no solo en el tobillo, no solo en los pies, sino que se transfiere ese dolor a nuestras rodillas, a nuestras caderas, incluso a la parte baja de la espalda. Entonces nos trae una serie de consecuencias que generan dolor y disconfort. Rafael Mora, él es médico traumatólogo y estamos hablando acerca de lo que es el pie plano infantil e inclusive cómo han sido esa evolución, porque también en personas mayores se presenta. Ahora, doctor, vayamos el tratamiento, a cómo, digamos, pasar para poder tener una vida normal tanto en niños como en adultos. Ok, como les comentaba, existe un pie plano fisiológico de hasta los 5 o 6 años de edad. Luego de allí puede persistir el pie plano, pero no todos generan dolor o molestia. En aquellos pacientes con pie plano asintomático, simplemente le insistimos en hacer algún ejercicio, algún fortalecimiento para que puedan mejorar. Ahora, aquellos pacientes que tienen un pie plano con un disconfort leve que le molesta, pero no es tanto, podemos realizar ejercicios para el fortalecimiento de los músculos intrínsecos del pie o incluso podemos ayudarlos con alguna plantilla. La plantilla no para corregir el problema del pie plano, sino para darle confort mientras él usa la plantilla. Ahora, tenemos aquellos casos en que esos tratamientos fallan. Nos falla la plantilla, nos falla la fisioterapia y son esos casos en donde tenemos que proponer tratamientos quirúrgicos. ¿Okay? El tratamiento quirúrgico está dirigido a evitar eso que estamos viendo en la imagen, que es la imagen de abajo, la imagen inferior, donde vemos que el astrágalo está dirigido hacia abajo. Queremos realinearlo como la imagen superior, la imagen de arriba. Ya vamos a ver unas imágenes, cómo hacemos ese tipo de procedimiento. En aquellos casos que requiere cirugía, la cirugía realmente es un procedimiento mínimamente invasivo. Okay. Aquí lo vemos en imagen. Wow. Vemos una radiografía de pie vista de frente, en donde vemos que a través de la colocación de un tope, que es ese tornillo que vemos allí en la imagen, cómo alineamos el astrágalo directamente con el primer meta. Wow. Es un procedimiento quirúrgico extremadamente sencillo, mínimamente invasivo. Hacemos una incisión en el borde lateral del pie de 1 a 2 centímetros. Con instrumentos se hace un canal óseo y se coloca ese dispositivo. Ya vamos a ver en un momento una proyección lateral del procedimiento. En cuanto a los falanges, ¿ese es el tamaño normal? Sí, mira, fíjate acá el dispositivo que colocamos. ¿Ok? Mira cómo está la alineación del primer meta con el astrágalo, que estaba hundido. Entonces, es un procedimiento realmente muy sencillo, muy fácil y que puede cambiar la vida de tu hijo, que
tiene dolor, se queja, está sedentario y tiene mal rendimiento en la actividad física, y que no muchas veces no es porque él sea flojo, sino porque tiene una condición biomecánica que le está alterando. Y con esto, consultando a tiempo, podemos ayudarlo. Perfecto. Okay. Mira, y ahora, ese cuerpo queda allí permanente? Eso puede permanecer 1 o 2 años. Aquí vemos, este es el mismo paciente que vimos en la imagen anterior, donde tenía lo que tú decías, mira, tiene el talón hacia adentro, mira cómo queda después de la cirugía. Podemos ver que mejora muchísimo la actitud del tobillo, la vemos alineado y que mejora su arco plantar. Sí. Le damos estabilidad al paciente a través de un procedimiento mínimamente invasivo y que le cambia la vida al paciente. Vamos a ver otras imágenes, de otro tipo de lesiones que, como les comentaba, aquí vemos una imagen allí intraoperatoria de cómo verificamos la posición del tornillo y cómo verificamos a través de rayos X intraoperatorios de la posición del mismo que quede en su posición. Mira, y por lo que veo ahí, buscas unir de verdad lo que es, digamos, una pieza ósea con la otra, ¿no? Ahí se ve la imagen superpuesta. Lo que quiero hacer es un tope óseo para que el hueso levante. Y se alinee al primer meta. Y eso es como, digamos, un tornillo tirafondo que tú le vas dando y va... Exacto, algo así. Tú. Entonces, mira este tipo de paciente que lo vimos anteriormente, cómo estaba antes de la cirugía, totalmente plano la pisada, el pie estaba con orientación hacia la parte medial, y que luego lo vemos en la primera imagen que vimos, cómo realinea su estructura. Mira, y se le ven ahí las pantorrillas gorditas, como que estaba gordito, no hacía mucho ejercicio de repente. Mira, pasa frecuentemente, como te digo, el paciente entonces disminuye su actividad física por dolor y eso empeora. Mira, esta imagen, estos son casos ya más severos y lo hablamos en caso de adultos. Cuando no corregimos a tiempo este tipo de situaciones y van al adulto y es un pie plano que es muy sintomático, entonces nos toca ya procedimientos un poco más complejos en donde hacemos osteotomías óseas y fijación con tornillos para poder entonces darle estabilidad a ese pie. Esto ya en las etapas adultas, mientras que si lo corregimos en la infancia es algo mucho más sencillo. Y como te digo, no todos ameritan tratamiento quirúrgico, sino algunos tratamientos quirúrgicos y otros pueden ser fisioterapia, ejercicios, plantillas, y con eso podemos mejorar la calidad de vida de nuestros niños. Mira, recuerden entonces, muy importante lo que tiene que ver con la prontitud con lo que tú atacas este tipo de problemas, y es importante también, por supuesto, lo que nos dice el doctor, porque él dice que inclusive hay algunas de estas situaciones en las cuales son asintomáticas y la persona casi que puede realizar su vida tranquilamente. Hay otras en las cuales solamente una plantilla para confort, hay otras para fisioterapia, pero ya vamos a los casos extremos en los cuales tienes que hacer una intervención quirúrgica que realmente es mínimamente invasiva, o sea que también es algo con lo cual tú puedes, digamos, mejorar y a la vez vas a poder entonces realizar tu vida de manera normal, fácilmente. Mira, dentro de lo que, digamos, pueden ser esos síntomas cuando dices tú, mira, no voy a esperar hasta los 5 o 6 años para llevar el chamo. ¿En qué momento crees tú que debería hacerse este tipo de chequeo? Mira, existen las consultas como en pediatría, el control de niños sanos, el niño tiene contacto siempre con su pediatra y es el pediatra quien ve o detecta estas patologías y la refiere al ortopedista. Y ahí es donde vamos haciendo el seguimiento de todas las alineaciones. Es importante siempre ver, porque así como ocurre en el pie, también tenemos problemas en la rodilla, en la cadera, que van a ir evolucionando conforme vamos adaptando nuestra marcha. Entonces, la consulta oportuna anualmente con el ortopedista para ver el crecimiento y vigilar el crecimiento también es importante. Perfecto. Bueno, saben que son parte entonces de las recomendaciones de este especialista el día de hoy. Estamos hablando con el doctor Rafael Mora. Él es médico traumatólogo y va a poder ayudarnos precisamente en cualquiera de estas situaciones. Rafael, si nos das por favor lo que son tus redes sociales, teléfonos, dónde ubicarte. La unidad se encuentra ubicada en la Torre Millennium, piso 1, oficina 16. El teléfono de contacto 0424-579-3871. Instagram pueden encontrarme como tutraumatólogo247. Eso, @tutraumatólogo247. Gracias por habernos visitado, Rafael. De verdad, muy interesante la información. Por la invitación. Y bueno, estamos aquí pendientes para seguir hablando de este otro tema y más. Sí, señor.